Noches, ¿cómo están? A su disposición para las consultas que estimen pertinentes, luego de haber leído, me imagino, la totalidad de los apuntes que están subidos en la red. Cuéntenme, ¿han tenido tiempo de los materiales? Muy bien, ok. Eh, ya, sí, algo, a veces no sabe, no responde. Bueno, la idea de esta videoconferencia es poder compartir fundamentalmente las dudas que ustedes puedan tener con ocasión de tanto la lectura del material que está dispuesto en el sitio como también de lo que se ha señalado en las distintas clases pregrabadas. Perfecto. Normativa internacional, Werner. Eh, bueno, en los apuntes están señaladas las normativas que en derecho comparado existen para los efectos de regular los cierres de faenas e instalaciones mineras. Para el caso de este curso, elegimos lo que ocurre en Estados Unidos, por un lado. También recogimos la experiencia australiana del noroeste australiano, como también en el caso de Sudamérica, el caso de Perú, los casos de Perú y los casos de Argentina. Eh, y en esa normativa o en esa sección del apunte que les entregué hay una breve reseña respecto de cada uno de las distintas regulaciones particulares que se establecen en esos países. Lo interesante es poder apreciar ahí una suerte de comparación entre lo que existe en nuestro país hoy día con ocasión de la ley 20.551 y lo que sucede en esos diversos estados. Obviamente hay más legislación internacional comparada, pero para eso necesitaríamos, creo yo, un curso completo. Está Canadá, está Bolivia, países desde luego del continente africano, donde la actividad minera es una de las más importantes. Eh, yo les diría en términos comparativos, para hacer una especie de resumen respecto del punto, que a la luz de la ley que hoy día tenemos y que entra en vigencia a finales de este año, la ley 20.551, yo diría que es una ley, la de nuestro país, bastante completa si uno la compara con algunas regulaciones, por ejemplo, como la argentina. Se acerca mucho a la peruana, con estándares también muy próximos a lo que ocurre en Bolivia. Mantiene las lógicas que están establecidas en la legislación canadiense, pero tengo la impresión que comparativamente es una legislación bastante bien plasmada, bastante clara, pese a que siempre en la técnica legislativa se producen algunos gafes, algunas contradicciones que esperamos puedan ser resueltas, y como les contaba en la clase correspondiente, con la dictación del reglamento. Esto es una ley que, aparte de tener una vigencia diferida, es decir, recién entra en vigencia plena a fines de este año, porque fue publicado el año pasado, necesita ser complementada necesariamente por el reglamento. ¿Ah? Y en general los reglamentos tienden a desagregar y a detallar cada una de las disposiciones que están establecidas en el marco que los cobija, que es precisamente la ley. Margarita, alguien me consulta que los apuntes complementarios relativos a la legislación australiana no se pueden bajar. Vamos a rectificar eso y vamos a ver la manera de que eso se solucione. Eh, la forma en que el CIA, me pregunta Margarita, ha abordado el tema de las fases de cierre. Eh, a ver, primero les quiero decir que el cierre de faenas mineras, particularmente desde el año 94,
y más especialmente desde el año 97, fue poco a poco siendo abordado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CEIA, con ocasión, por supuesto, del ingreso a ese sistema de distintos proyectos o actividades de carácter minero. Había una regulación básica, por cierto, en el Reglamento de Seguridad Minera, pero más allá de eso no había. Por lo tanto, se trató en un comienzo de que, de alguna forma, el sistema de evaluación de impacto ambiental supliera, en alguna medida, las falencias regulatorias que ocurrían. Pero, en la práctica, lo que fue ocurriendo, dada la naturaleza que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, y yo diría que, dada la costumbre o la práctica de esta herramienta, es decir, del CIA, por parte de la autoridad, de abordar con poco detalle las fases de cierre, en definitiva lo que fue sucediendo, en términos prácticos, no teóricos, sino que prácticos, concretos, fue que esos planes de cierre, en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando se presentaba el estudio, la declaración, se planteaban solamente en términos genéricos o conceptuales. El titular señalaba que efectivamente el proyecto minero contemplaba una fase de cierre que se estimaba aproximadamente para X fecha, para X cantidad de años más, a contar de la ejecución del proyecto, de manera que el detalle del plan de cierre se fue trasladando a su lugar, entre comillas, natural, que era el contexto que abrigaba, con las falencias propias que tenía, el reglamento de seguridad minera. De manera que, en resumen, el titular del proyecto minero salía del sistema de evaluación de impacto ambiental con su resolución de calificación ambiental, favorable, por cierto, con algunos supuestos y elementos básicos asociados al plan de cierre, y luego se tenía que dirigir al Servicio Nacional de Geología y Minería, a quien se le debía presentar detallada y específicamente los antecedentes asociados a los planes de cierre. Adicionalmente, y era otra falencia, y digo era porque hoy día con el próximo reglamento, nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, eso se va a solucionar. Tampoco había un permiso ambiental sectorial que obtener dentro del CIA que abordase específicamente el tema del cierre de faenas mineras, lo cual hacía que, desde luego, el abordaje de los planes de cierre en el sistema de evaluación de impacto ambiental fueran bastante genéricos o conceptuales. Porque evidentemente, en la medida que se hubiese incorporado un permiso especial, particular, de los planes de cierre en el CIA, obligaba al titular del proyecto a detallar específicamente las exigencias y requisitos ambientales asociados a los planes de cierre. Uh, Antonio Alvarado, no, Héctor Hunda, me señala si las empresas extranjeras utilizan el estándar de Chile o de su país de origen en sus planes de cierre cuando aún no tenemos reglamento. A ver, en general, por lo menos la experiencia que me ha tocado ver, las empresas extranjeras hacen combinaciones, combinaciones de estándares propios de sus países, y es más, no solamente de sus países de origen, sino que de estándares internacionales, y ya voy a explicar por qué, y además, obviamente, han de sujetarse a lo que nuestro ordenamiento jurídico propio establece sobre la materia. Desde luego, mientras el reglamento no entre en vigencia, no se va a poder, y la ley, porque les repito, no entre en plena vigencia, lo cual va a ocurrir a fines de este año, se van a tener que sujetar de momento, aunque queda poco espacio de tiempo, a las disposiciones del título 10 del Reglamento de Seguridad Minera. Les decía que las empresas extranjeras, como ocurre en otros rubros, utilizan además estándares internacionales, incluyendo del propio país de origen, por un tema de mercado. Ustedes saben que hoy día la temática ambiental ha adquirido tal relevancia que la incorporación de estándares exigentes en materia ambiental, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo de los planes de cierre, le permite a las empresas poder operar en los respectivos mercados y, por lo tanto, ingresar sus productos que procesen con ocasión de su actividad con mayor profundidad. De manera que
Un tema es la legislación de su país, otro tema es la legislación propia del nuestro, que desde luego la tienen que cumplir, y otra es, u otras son los estándares internacionales establecidos vía OCDE u otro tipo de organizaciones, OMC, que les permiten perforar de mejor manera su inserción en los mercados internacionales, evidentemente por una combinación de factores, eh, digamos, honestos, digamos, de ocupación sobre el tema ambiental, pero desde luego también por la importancia que tiene desde el punto de vista económico. Antonio me pregunta si se ocupa el estándar más alto. Las empresas tienden y tratan de ocupar el estándar más alto, siempre tratándose de sujetar, no tratándose, sino que además sujetándose obviamente a los estándares propios que establece la legislación, en este caso lo que será cuando entre en vigencia la ley 20.551. Antonio, ¿cuál es a su juicio el mayor aporte de la modificación a la normativa chilena actual? Desde el punto de vista de la legislación de cierre, desde el punto de vista de la legislación de cierre, el mayor aporte yo diría, lo dividiría en dos o tres componentes. Primero, un componente genérico. O sea, es la primera vez que nuestro país, a nivel legal, de ley, ya no de reglamento, ni de acuerdos voluntarios, como ocurrió el año 2000 y luego el 2002, se aborda de manera integral el tema de los planes de cierre, lo que significa fijación de requisitos, de ámbito de aplicación, de condiciones, de exigencias y de dos herramientas que son críticas a la hora de abordar los planes de cierre, como son el tema de las garantías, por una parte, y por otro lado el tema de las auditorías a las cuales se tienen que someter permanentemente los planes de cierre, porque como ya les señalaba en la clase correspondiente, la actividad minera es dinámica, la faena minera es dinámica y por lo tanto demanda ser actualizada permanentemente. Eh, y eso significa, además, que se tienen reglas claras. Si ustedes recuerdan, el año 2000, cuando se generó el acuerdo entre el sector de la gran minería y el Estado de Chile, eso tuvo que ver fundamentalmente porque el sector minero y por cierto también la ciudadanía y por cierto también el Estado, por la necesidad de tener y contar con reglas claras. Es decir, saber a qué estándares se iba a someter los distintos emprendimientos mineros. Y además, otro aporte de esta ley ha sido el que fija atribuciones concretas al Senagiomin, le establece un procedimiento de punto de vista de cómo puede efectuar el seguimiento de las faenas mineras y comparativamente con lo que establecía el reglamento de seguridad minera, las sanciones que puede aplicar el Senagiomin por caso de no cumplimiento de los planes de cero son altísimas. Estamos hablando de que puede llegar hasta 10.000 unidades tributarias mensuales. Lo cual es comparativamente mucho mayor que lo que establece el reglamento de seguridad minera. Raúl me pregunta si desde el punto de vista Pascualama este proyecto cumple con los estándares. No tengo conocimiento específico de si el proyecto, respecto de la forma en que el proyecto Pascualama sectorialmente abordó el tema de los planes de cierre, así que no tengo ningún comentario sobre aquello. Alguien me pregunta, Héctor, ¿quién fiscaliza el cumplimiento de la ley y los estándares? El Servicio Nacional de Geología y Minería. Antonio, antes del plan de cierre era únicamente impacto ambiental y como decía usted ahora, la variable financiera tiene mayor relevancia. Claro que tiene relevancia la variable financiera. La variable financiera tiene importancia desde el punto de vista de que el plan de cierre tiene que ser garantizado. Y el plan de cierre, o que sea garantizado, significa que el emprendedor minero tiene que tener un instrumento financiero que le garantice al Estado, y por lo tanto lo coloca a disposición del Estado, el llevar adelante
en plenitud cada una de las fases asociadas y las medidas asociadas al plan de cierre contemplado. Y por otro lado, desde el punto de vista también financiero, la ley regula la etapa de poscierre, es decir, cuando el emprendedor minero le señala, en resumen, a la autoridad: estoy listo, cumplí con todas mis medidas asociadas al plan de cierre, respecto de cada una de las etapas de mi proyecto, respecto de cada una de las instalaciones de las faenas mineras que yo tengo. Bueno, una vez que hace eso y para los efectos de obtener el certificado de cierre final, el emprendedor minero tiene que aportar a un fondo que regula la ley para los efectos de que el Estado se haga cargo con ese fondo de llevar adelante las actividades de seguimiento y monitoreo que aseguren la efectividad de las medidas que tienden a asegurar la estabilidad física y química del proyecto. Por cierto, Antonio, las gerencias financieras y las gerencias ambientales están más preocupadas del tema del plan de cierre porque evidentemente pega más fuerte en el bolsillo. Incluso yo diría que pega fuerte en el bolsillo no solamente por lo que les acabo de señalar, es decir, desde el punto de vista de las garantías que tiene que otorgarle al Estado, no solamente desde el punto de vista del aporte al fondo que tienen que hacer para que el Estado con esos fondos pueda financiar el seguimiento de las medidas de estabilización química y física de la faena minera, sino que desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental legal que existe con ocasión de un cierre de faenas mineras. El hecho de que la autoridad le otorgue, en este caso el Cernogemín, le otorgue un certificado de cierre final al emprendedor minero, al titular del proyecto minero, en el sentido de que se cumplieron todas las medidas, todas las etapas asociadas a los planes de cierre, no inhibe ni suprime la posibilidad de que mañana, si con ocasión de ese cierre, por alguna razón, se verifica un daño ambiental en la forma que prescribe la ley número 19.300, existe la posibilidad absoluta de ir por ese responsable, de ir por el titular del emprendimiento minero, a los efectos de exigirle que repare el medio ambiente que se haya dañado con ocasión de ese plan de cierre. Me preguntan qué capacidades va a tener el Senagiomín para hacerse cargo de esto. Bueno, habitualmente cuando se introducen reformas estructurales importantes desde el punto de vista de la generación de ciertos instrumentos de gestión, en este caso de gestión ambiental, porque el plan de cierre eso es un instrumento de gestión ambiental. Evidentemente el ideal es que eso vaya acompañado de una simetría presupuestaria. Y con esto quiero decir de que el servicio respectivo, en este caso el Cernogemín, tenga los recursos financieros necesarios por una parte para contratar personal cualificado, eventualmente además para aumentar su dotación de planta o contrata o incluso de honorario y además generar los recursos necesarios para poder hacer que esas personas se puedan capacitar permanentemente. Este es un tema que es bastante complejo. A mí me tocó en distintas instancias cuando trabajaba en la CONAMA tener que ir al Congreso todos los años a negociar el presupuesto de la institución. Y la verdad es que uno, para sorpresa de uno, se encontraba que cuando pedía incrementos presupuestarios, eh, el Congreso Nacional era poco proclive a patrocinar el aumento, y estoy hablando de aumentos significativos, del presupuesto de la institución. Y eso ocurre en general con prácticamente todos los rediseños que se hacen en materia institucional, asociada a instrumentos, en este caso de gestión ambiental. La primera valla que uno tiene que saltar es la dirección de presupuesto, la DEPRE. La DEPRE es el cajero de la administración pública, es el cajero real de la administración pública. Entonces uno como funcionario va a la DEPRE y le dice, mire, yo necesito tantos millones de dólares más al año, por ejemplo, para los efectos de fiscalización de determinados tipos de medidas, y habitualmente uno se encuentra con un murallón. Pero pasado ese murallón, el segundo que hay que pasar es el Congreso.
Y ahí uno se encuentra con una especie de asimetría entre los discursos políticos que uno muchas veces por la tele o por cualquier otro medio, versus lo que en la práctica ellos aprueban o no, o sancionan o no en materia presupuestaria. Sin duda es un elemento clave y crítico para que un instrumento como este opere de la forma debida. Eh, Respecto de la opción de crear un organismo especial, eh, la verdad es que la decisión del legislador en este caso fue, entre comillas, fortalecer al Cernagiomín. Esperemos que esa decisión de fortalecimiento estructural que se hizo en el Cernagiomín se verifique en términos presupuestarios, por supuesto. Pasó lo mismo eh, cuando se modificó la institucionalidad ambiental general. Acuérdense que se creó un ministerio del medio ambiente, se creó una superintendencia del medio ambiente, se creó un servicio de evaluación ambiental, con todo lo que eso significa, y la verdad es que si uno analiza el marco presupuestario de estas instituciones, por lo menos a la fecha, es bastante bajo si uno lo compara con la cantidad de potestades públicas que tienen que llevar adelante, sobre todo en materia de seguimiento y verificación de cumplimiento. Eh, y, y como nuestro país aprende a patadas en la cabeza, si se me permite la expresión, cuando quedan las embarradas y cuando quedan catástrofes ambientales, entonces recién empieza a reaccionar el Estado desde el punto de vista, y el Congreso, por cierto, desde el punto de vista eh, presupuestario. Respecto de cuando no existe un emprendedor original, yo distinguiría dos situaciones. Hay algunas situaciones en donde la faena minera o el proyecto minero, la empresa minera, quiebra. Y la quiebra está regulada específicamente en la ley y le da la atribución al Senagiomin de verificar ese crédito dentro del contexto de lo que puede hacer el síndico para los efectos de cobrar las garantías que se hubiesen extendido y que se hubiesen dispuesto a su favor y de manera de que el Senagiomin de mutuo propio lleve adelante la ejecución de las medidas comprendidas en el plan de cierre. Y respecto de las faenas abandonadas, pero respecto a las faenas abandonadas de manera absolutamente ilegal, y me estoy refiriendo a aquellas faenas que incluso en su concepción, es decir, que comenzaron a operar sin dar aviso al Senagiomin y sin evidentemente plantear la solicitud de aprobación del plan de cierre, ahí evidentemente se torna un poquito más complicado la ubicación por una parte y por otra parte la determinación de responsabilidades concretas respecto de un sujeto determinado. Y en ese caso, frente a la ausencia de una persona en contra de la cual seguir la verdad, obviamente la ley no lo, o no sé si obviamente, pero la ley no regula esa situación y la única opción es en la primera, cuando ya tienes una boleta de garantía y tú puedes ejecutarla de todas maneras aunque haya desaparecido la empresa minera. Lo demás tiene que ver con mayor fiscalización de manera que esas situaciones no se produzcan. Ah, Werner, los pasivos ambientales. Hay un proyecto de ley que está desde hace un tiempo en el Congreso para Ariar durmiendo y soñando y haciendo experimentando el sueño de los justos. Evidentemente, el abordaje de los pasivos mineros es un complemento indispensable para una legislación como la Ley 20.551. Es decir, que de alguna manera, indirectamente, y de hecho es uno de los fundamentos, indirectamente con la legislación de planes de cierre de la 20.551, uno aborda los pasivos mineros desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de evitar de aquí en más la generación de pasivos ambientales de esa naturaleza, es decir, minero. Pero, desde luego, falta una bisagra para cerrar completamente el tema y esperamos que se aproveche el impulso de la gestación de esta ley para poder abordar regulatoriamente el tema de los pasivos mineros. Están cuantificados, hay estudios, hay mucha preocupación, hay políticas generales asociadas a los pasivos en general y en particular a los pasivos mineros, pero mientras aquello no se convierta en norma, en ley, en reglamento, la verdad que en ocasiones cuesta
poder concretamente hacerse cargo de esos temas. ¿Mm? La experiencia de los pasivos ambientales mineros en otros países, la verdad es que en algunos casos están, en la mayoría de los países que tienen actividades mineras están regulados. eh, y se encuentra la experiencia del Superfund que está vigente en Estados Unidos, que persigue, ¿cierto?, determinar responsabilidades para hacerse cargo de los efectos dañosos que se producen después del abandono de un proyecto no solamente minero, sino que cualquiera sea su naturaleza. Si bien las multas van desde 10.000 UTM, pero para que a ver, Antonio en el fondo me plantea que 10.000 UTM eventualmente para mineras poderosas no es tanto. Uno podría convenir que efectivamente para ese tipo de mineras no se trata de sanciones pecuniarias muy relevantes en el cuadro general presupuestario y de ingresos que tienen. Pero no se olviden que en paralelo a la ley 20.551 va a estar próximamente también vigente las atribuciones que están radicadas en la Superintendencia del Medio Ambiente. Bajo el marco de la legislación que gobierna a la superintendencia, las multas máximas que se pueden establecer llegan hasta 10.000 unidades tributarias ya no mensuales, sino que anuales, sin perjuicio, además de las posibilidades de determinar paralización de faenas, suspensiones temporales, clausuras o incluso revocaciones de resoluciones de calificación ambiental. Ahí, creo yo, se va a generar además otro problema, que eventualmente va a tener que ver con superposición de competencias entre lo que puede hacer el Sennagiomín por un lado y por otro lado lo que puede hacer la Superintendencia del Medio Ambiente. Y respecto de este punto, la ley 20.551 es bastante ambigua porque dice que las atribuciones del Sennagiomín son sin perjuicio de las que tenga la Superintendencia. Llegado el caso, va a haber que determinar con claridad quién en definitiva es el dueño de fiscalizar un determinado emprendimiento minero que tiene una resolución de calificación ambiental y en consecuencia determinar qué posible sanción puede tener el incumplidor. Margarita, vuelvo a repetir, desde el punto de vista comparativo, yo diría que el gran aporte que diferencia a la legislación chilena de las restantes, en particular de Argentina, tiene que ver con que se exige la garantía del titular del proyecto minero al Estado desde el punto de vista financiero para que se puedan llevar a efecto las medidas asociadas al plan de cierre. Yo creo que ese componente económico es muy característico de nuestro ordenamiento y que desde luego ni siquiera se encontraba ni en el acuerdo del sector de la gran minería, porque además era un instrumento voluntario, ni tampoco en el título 10º del reglamento de seguridad minera. Respecto de los más elementos, yo diría que son similares. Las vinculaciones con el sistema, con cada uno de los correspondientes sistemas de evaluación de impacto ambiental, con los mecanismos de seguimiento, con los mecanismos de actualización. Pero yo creo que el gran aporte, el gran salto cualitativo y comparativo que dio la legislación chilena fue el tema de la garantía. Antonio señala, pregunta si la ley regula la relación entre Salargiomín, el Ministerio y la Superintendencia. Eh, con el Ministerio yo diría que no, con el Ministerio de Medio Ambiente, por cierto. Con la Superintendencia sí. Acuérdense que hay una disposición por ahí en la ley que señala que el ejercicio de las atribuciones del Salargiomín son sin perjuicio de aquellas que pueda ejercer a su turno la superintendencia. Y de hecho, dentro de los procedimientos de seguimiento seguidos por el Sennagiomín, llevados adelante por el Sennagiomín,
puede contemplar una solicitud de informe a la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de lo que se está fiscalizando. La verdad, si me preguntan, los roles de Sennagiomín y la Superintendencia, si uno compara la ley orgánica de la Superintendencia con las atribuciones que están contempladas en la 20.551 para el Sennagiomín, no despeja con mucha claridad cómo van a jugar estos dos entes cuando llegue la hora, por cierto, de fiscalizar. A pesar de que obviamente la ley orgánica de la superintendencia regula la forma de dirimir los conflictos o las cuestiones de competencia que surjan en general entre la superintendencia y, en este caso, por ejemplo, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Eso, creo yo, va a ser objeto de discusión y se va a ir zanjando gradualmente con la práctica. Les quiero decir que a veces los infortunios que el legislador o los infortunios en que el legislador incurre cuando legisla, por ejemplo, en este caso, a la hora de regular con claridad la relación entre la super y el Sennagiomín, se debe a que cuando se debaten leyes como esta, la lucha por mantener competencias entre los distintos sectores públicos es verdaderamente potente. En general, los servicios públicos, cuando se entra a nuevos diseños o a rediseños institucionales, bregan con mucha intensidad por la defensa de las competencias que históricamente tienen. Entonces, seguramente, esta relación un poquito tenue, un poquito difusa que se estableció entre ambas instituciones obedece a mecanismos, espacios de negociación que significan transacción. Y esa transacción finalmente, y por desgracia, rebota en la claridad y en los conflictos que se pueden ir dando caso a caso. Lo mismo ocurrió cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental. No todos los servicios estaban dispuestos a entregarle atribuciones fiscalizadoras a la Superintendencia. Las auditorías se realizan permanentemente. Ahora, la ley regula tres tipos de auditoría. Regula la auditoría ordinaria, que es cada 5 años. Luego regula las auditorías extraordinarias, que son aquellas que exige el Sennagiomín cuando detecta en su labor de seguimiento algún problemilla que puede estar generándose en la ejecución del plan de cierre. Y desde luego también regula las auditorías voluntarias. La auditoría es uno de los elementos centrales de la 20.551, porque permite determinar fehacientemente cómo se está llevando adelante el plan de cierre y si con el mérito de esa auditoría, del informe que el auditor va a evacuar al Sennagiomín, se requiere de alguna modificación al plan de cierre, de intervenirlo en cierto sentido y que puede desembocar en la modificación de ese plan de cierre. La auditoría, pese a esa importancia, está bien poco regulada en la ley y la mayoría de las disposiciones que establece están, digamos, reconducidas a lo que el próximo reglamento asociado a la ley se va a realizar. Acuérdense, y vuelvo sobre el punto de las auditorías, que para que el emprendedor minero, el titular del proyecto minero, pueda, entre comillas, zafarse y decirle a la autoridad, mire señor, yo ya cumplí con todo mi plan de cierre, y por lo tanto para obtener el certificado de cierre final, tiene que acompañar en esa solicitud un informe final de auditoría. Y eso desde luego lo va a tener que revisar el Sennagiomín y si le es bastante, entonces va a proceder a otorgarle ese certificado. Normas ISO, no sé qué se refiere con las normas ISO. Antonio, ¿es efectivo que existirá el procedimiento de aplicación general a proyectos mineros cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas mensuales? Eso es efectivo. Y también se considera un simplificado cuya capacidad de extracción sea igual o inferior al límite señalado.
Y luego Antonio plantea una estupenda interrogación. Ah, la... A ver, primero, la distinción entre un procedimiento de aplicación general y uno simplificado es capital. Y eso es bueno que lo tengan claro. Porque aquel que está adscrito y obligado a someterse a la planificación, al procedimiento de aplicación general, digo, está obligado a otorgar la garantía, ¿ya? Y está obligado a auditar su proceso de plan de cierre. Eh, y los que están sujetos a procedimientos simplificados, generalmente lo que va a ocurrir ahí es que se van a someter a auditorías voluntarias y se van a sujetar a lo que disponga el Servicio Nacional de Geología y Minería en términos de modificar el plan de cierre en la medida que el Senagiomin vaya fiscalizando. Eh, Respecto de por qué se hace esta distinción, podrían haber sido 20.000 y 30.000, 30.000 y 15.000, 2.000 y 5.000. Los números en ese sentido son relativos. Eh, Evidentemente, el procedimiento de aplicación general aplica a aquellos con capacidad de extracción igual o superior a 10.000 toneladas mensuales, lo cual va en directa relación con el tipo de impactos ambientales que va generando en comparación a otros que tienen una menor capacidad de extracción. Margarita, solo estaría ligada a la ISO 14001 de gestión ambiental, pero en ella no se plantea nada respecto al cierre. Sí, el tema de seguimiento y control, identificación de aspectos y evaluación de impacto. Efectivamente, eso a propósito de la consulta que alguien hizo de la ISO 14000, 14001 en este caso. Acuérdense que la ley, además, eh, se faculta al SIGNAGIOMIN para emitir una serie de guías metodológicas. Probablemente, y por lo tanto lo que vamos a tener va a ser una ley, la 20.551, luego vamos a tener el reglamento, y en una tercera escala vamos a tener las guías metodológicas. Probablemente a la hora de elaborar guías metodológicas, probablemente, y esto es solo una suposición, el Salón Jiménez podrá entrar a, a incorporar algunos criterios ISO desde el punto de vista de lo que tiene que ver eh, con, eh, con el cierre de faenas mineras. Es la ISO que corresponde, por cierto. ¿Qué otras dudas hay? ¿Ya están cansados ya a esta altura o no? Como consejo general, ya que han salido dos preguntas, eh, para los efectos del... Ha sido un día pesado, dice Antonio. Vaya que sí, claro que ha sido pesado. ¿Tú de dónde eres, Antonio? Margarita, efectivamente, solo se evalúa con el trabajo y la prueba. ¿Quiere trabajar más, Margarita? No, está bien su pregunta. Es solamente un trabajo y una prueba. Para los dos efectos, y más allá de los requisitos de extensión que hay, etcétera, eh, les voy a pedir precisión. O sea, la cháchara, la verdad es que es poco útil, además que tienen límites de espacio. Sean súper precisos y háganse cargo de las aseveraciones o de las afirmaciones que hagan. Eso es lo que más me interesa. Bueno, y en la medida que estén correctas, fantástico. Pero precisión y fundamentación es lo que me interesa evaluar. Las servidumbres mineras constituidas para la cómoda exploración y explotación minera sirven para el cierre de manera. Sí y no. La verdad es que la ley de cierre de manera contempla una servidumbre especial para que los predios respectivos estén en la obligación de soportar la ejecución de todas las medidas asociadas a los planes de cierre. Es decir, la ley creó una servidumbre, entre comillas, especial para este caso. Werner pregunta de dónde se saca los estándares o la lógica de la ley. Viene de todos lados, Werner.
Viene de la experiencia comparada de otros estados, viene de la experiencia del ISMM, viene de criterios o mecanismos OCDE, viene en alguna medida de ciertos criterios ISO, viene de responsabilidad social, incluso empresarial, con su norma respectiva. Hay diversas fuentes. Los procesos legislativos no hay fuentes únicas. Recuerden ustedes que los procesos legislativos en la práctica se escucha a mucha gente y no solamente se escucha al sector minero, en este caso, se escucha a organizaciones no gubernamentales, se escucha a la ciudadanía, se escucha a gremios pequeños, grandes y medianos, se escucha a la academia y desde luego se escucha a los servicios públicos. Y de toda esta amalgama de enfoques, tiene uno hoy día la 20.551. Uno podrá decir que es perfecta, no es perfecta, que tiene gafes, que por cierto los tiene, eh, pero, pero creo yo que es un avance súper interesante dentro de nuestra lógica minera, además, que somos un país minero por esencia. ¿Cómo se adoptó por la pequeña y mediana minería el plan de cierre respecto a las garantías financieras? Ellos no tienen gran respaldo. Bueno, la verdad es que, a ver, este es un tema interesante. Eh, pocas veces las legislaciones cuando abordan nuevos modelos institucionales o nuevos modelos desde el punto de vista de instrumentos de gestión ambiental, en este caso, eh, pocas veces se hace un análisis del impacto económico y social que puede generar. El ideal cuando uno se adentra en la labor regulatoria, uno tiene que no solamente determinar el objetivo, primero el diagnóstico, cuál es el problema, segundo en consecuencia el objetivo, es decir, cómo quiero hacerme cargo de este problema, sino que además un tercer componente muy importante es ponerle número a este tema, es decir, cómo va a impactar la actividad para los distintos sectores, de manera que por una parte se proteja el bien jurídico superior, que en definitiva somos nosotros y el medio ambiente, eh, sino que además se resguarde necesariamente la posibilidad de que nuestro país siga desarrollando su actividad minera. Eh, yo creo que por eso fue que primero la ley estableció un régimen de vacancia de un año. Segundo, estableció disposiciones transitorias respecto de aquellos proyectos que estuvieran en ejecución hoy día, que también significa una cierta gradualidad y un cierto principio de realidad. Eh, yo creo que la pequeña y mediana empresa, que entre comillas no es tan pequeña ni tan mediana, o sea, cuando hablamos de actividad minera estamos hablando de la posibilidad de generar ingentes recursos. Eh, yo creo que van a estar en disposición de poder satisfacer esto y además yo creo que recibieron en general bien la forma regular de lo que finalmente fue esta ley porque tiene que ver con contar con reglas claras. Lo peor que puede ocurrir para un sector es que no haya reglas claras. Algo de eso hemos visto los últimos días a propósito de la discusión de la política energética. ¿Ah? Y más allá de los juicios de valor que uno pueda tener sobre Hidroaicén o sobre otros proyectos de carácter energético, lo cierto es que nosotros como ciudadanos, las ONG como representantes en algunos casos de la ciudadanía y los regulados directamente, es decir, quienes llevan adelante las iniciativas económicas, necesitan reglas claras. Y eso yo creo que también fue bienvenido por esos sectores. Sí, efectivamente, Antonio, yo creo que nos colocan un súper buen pie comparativo a el establecimiento de la garantía financiera. De la garantía financiera y de la obligación de aportar a un fondo para la etapa de poscierre. O sea, creo yo que este elemento económico permite cerrar como bisagra adecuadamente toda la demanda técnica que significa abordar un plan de cierre. En consecuencia, yo creo que es una legislación comparativamente muy buena, ¿eh? Que no significa que las demás sean malas, pero yo creo que establece un estándar bastante razonable. ¿Mm?
Si está el tema social considerado en la ley, no. No sé desde qué punto de vista lo plantea, desde el punto de vista de participación ciudadana. Si es así, una de las cosas que no tiene y que sí tiene Australia, por ejemplo, eh, es que a la hora de construir planes de cierre, los empresarios mineros tienen la obligación de someter esos planes a un proceso de consulta. Y más que consulta y una cuestión vinculante, un sometimiento al público directamente afectado dentro del área de influencia respectiva respecto de la forma en que ese emprendedor minero pretende llevar adelante el plan de cierre. Esta ley no lo contempla, creo yo que no lo hace porque la mayor parte de los proyectos a que se refiere esta ley 20.551 requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental primero. Y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sí genera mecanismos propios y particulares de participación ciudadana, ya sea para estudio de impacto ambiental, como hoy día, a diferencia de lo que ocurría antes, para las declaraciones de impacto ambiental. Eh, no sé si con eso me explico. Eh, Raúl, si debiésemos tener como ciudadanos un rol de control más efectivo, la verdad es que como ciudadanos tenemos más herramientas de las que creemos que tenemos. Eh, la ley general, y nosotros como ciudadanos en particular, tenemos el derecho siempre de acudir a las instancias fiscalizadoras pertinentes para los efectos de hacer denuncias. Y esas denuncias potencialmente pueden dar origen a procedimientos sancionatorios concretos que persigan determinadas responsabilidades administrativas, civiles o penales en contra de aquel que no estuviera cumpliendo, en este caso, por ejemplo, el, el plan de cierre de faena minera. Yo creo que más que control efectivo, yo creo que lo tenemos. Lo que pasa es que no lo utilizamos y a veces más bien actuamos por la televisión que a través de las herramientas institucionales, no siendo la televisión una herramienta despreciable, que por cierto es todo lo contrario, es muy útil, pero indudablemente también tenemos mecanismos formales que nos permiten eh, eh, plantear y plasmar denuncias en nuestra calidad de ciudadanos afectados. Las mineras levantan colegios, hospitales y comercio que circunda y muere cuando cierre la faena minera con un alto costo social. Em, sí, no. Yo creo que, a ver, primero, la faena minera no son proyectos de corto plazo. Habrán de 15, habrán de 20 y habrán de más. Lo que uno quisiera suponer, y a lo mejor es un supuesto errado, pero más bien una aspiración, es que todos aquellos beneficios directos e indirectos que genera un emprendimiento minero se vayan estabilizando también en el tiempo, de manera tal que no por el desaparecimiento del proyecto y de su cese, eh, esos componentes que incorporó desde el punto de vista social, educativo, desaparezcan. Yo creo que ahí hay un rol del Estado también subsidiario y complementario. Porque tal como bien lo planteas tú, no es el ideal que cuando se abandone la faena ocurra lo mismo también con todos los beneficios que se generaron en el tiempo. Entonces yo creo que hay un tema de políticas públicas que tiene que hacer un acompañamiento eh, respecto de lo que sucede con aquella infraestructura, con aquella riqueza adicional que pudo incorporar ese proyecto en un ámbito societal local determinado. Eh, Desde luego que sí, pero eso no está regulado ni menos exigido en la ley 20.551. La garantía, la garantía de otorgar por parte de la empresa debe cuantificarse al momento de someterse al CEA. No, no. Eso debe cuantificarse eh, antes de iniciar la operación minera, lo cual va a ser solamente posible una vez que obtenga la resolución de calificación ambiental. Ahí va a ser el momento ya de ejecución material cuando el titular va a tener que efectuar su valorización y va a tener que constituir la garantía y en consecuencia va a tener que en algún momento colocarla a disposición
a disposición del CERNAG-UMIN. Bueno, queridos alumnos, ha llegado la hora ya de colocar una pausa a esta clase. Espero que les haya sido útil o clarificadora. Ojalá los haya confundido también porque eso genera nuevas dudas y nuevas preguntas que las podremos resolver en las clases que vienen, más allá también de lo que podamos hacer con la clase presencial que está proyectada para este módulo. Y les agradezco su participación, sus preguntas han sido súper interesantes. Yo creo que este es un tema que da para discutir todo el rato y les pido que no les tiemble ni la voz ni la mano a la hora de plantear sus respectivas inquietudes. Voy a estar a disposición permanente de ustedes para hacerlo. Em, ¿Qué textos deben leer para la próxima videoconferencia? A ver, yo quiero decir que ustedes tienen toda la libertad de formular las preguntas, ya sea por el texto uno, el 2, el 3 o el 4, a lo largo de toda esta videoconferencia. Me da lo mismo, yo no me preparo para un solo tema para cada clase. Estoy preparado, creo yo, y espero, para todos los temas. Ahora, si me lo plantea desde el punto de vista de orden lógico, cronológico, la próxima clase debiésemos abordar, debiésemos abordar eh, ah, 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 la nueva institucionalidad ambiental. La nueva institucionalidad ambiental, es decir, creación del Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia, Servicio de Evaluación Ambiental. Sería ideal que pudiesen tener ese paper leído y configuradas todas las inquietudes y dudas que le hubiesen podido surgir. 19 de junio, 19 de junio entonces. Nos vemos el 19 de junio y mucha suerte y que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima videoconferencia. Muchas gracias.